Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV, nuestra octava temporada en el aire y nuestra tercera charla. ¿De qué? De nuestro ciclo de educación diabetológica. Una vez más contamos hoy con la presencia de la doctora Margarita Honfi, que nos va a seguir instruyendo acerca de qué debemos saber, qué medidas debemos tomar en el caso de ser diabéticos. Así que luego de un breve corte estamos con la doctora para continuar con las charlas de diabetes. Bueno, tal cual lo prometido en el primer bloque con Fernando, hoy estamos nuevamente con la doctora Margarita Honfi para continuar con la educación diabetológica. Parte 3. Parte 3. Bueno, Margarita, ¿de qué vamos a charlar hoy? Ya hemos hecho un primer programa de los tipos de diabetes, hicimos un segundo programa donde hablamos, digamos, del diagnóstico de la diabetes y de sus síntomas. Y hoy podemos hablar del control de la diabetes. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Me parece muy bien? Bien. Vamos a hablar un poquito de los pilares. La audiencia está ansiosa de escucharla, doctora. Tiene un club de fan impresionante, la doctora. En el Facebook es infernal. Tengo mis seguidores. Sí, muchos. Porque tiene chicos y adultos. Así que, esa es mi doctora, genia, dice. Muy bien. Bueno, el control de la diabetes. Para los que me conocen ya saben que soy bastante insistente con el control. Con el control metabólico. Y bueno, no les aflojo mucho. Y hablando de control, hablamos mucho de la multidisciplina cuando hablamos con vos. Perfecto. Y de que es una enfermedad difícil de sobrellevar solo y con un solo médico cada 2 meses o 3 meses, lo cual es casi imposible. Entonces, tenemos, como yo digo, varios pilares en los que recostarnos y en los que contenernos, y diferentes colegas de diferente especialidad nos dan una mano en esto. Entonces tenemos el apoyo psicológico, que es la salud mental, que es muy importante no solamente para la diabetes, sino para todas las enfermedades crónicas. Sí, cómo sobrellevar la enfermedad. Es muy importante por el alto nivel de estrés que genera sobrellevar una enfermedad crónica. Es un aspecto muy importante el nutricional, que justamente en el diabético realmente ocupa toda su parte del día, cómo va a comer, qué va a comer, cómo lo va a preparar, qué eventos en las fiestas tiene, cómo debe manifestarse o cómo debe controlarse o qué alimentos va a ingerir, seleccionar, saber con anticipación cómo va a programar su alimentación. Un poco es conocer los alimentos, conocer los alimentos para saber el índice glucémico que tiene cada uno. Esto lo voy a charlar después, pero perfecto. es muy importante para ellos conocer el alimento per se, cuánta carga de hidratos de carbono tiene, cómo va a funcionar ese alimento en su postprandial, es decir, de post-comida, cómo va a subir o no la glucosa, y cómo tiene que hacer las mezclas para que se beneficie esa glucemia postprandial, que sea lo más baja posible. Eso en cuanto a lo nutricional, acá nos dan una mano muy importante las licenciadas. No puede ser que veamos todavía pacientes diabéticos después de 10 años y digan, no, doctora, yo vengo a que usted me dé una dieta. Eso es
es absurdo. ¿Cómo puede ser que un paciente haya transcurrido 10 años de su vida sin un control nutricional y sin una buena educación alimentaria? Eso no puede existir. En algo estamos fallando. Algo estamos fallando. Por eso nos interesó cuando la doctora nos planteó la educación diabetológica, porque justamente pasan estas cosas que no deberían ocurrir. Porque, su diabetes es todavía de inicio, tome la metformina, no un sé poco qué de comer. Dieta y ejercicio, y el paciente dice, ¿qué como? Y no sé qué comer, no sabe qué comer, exactamente. Y en otro punto, bueno, la actividad física, que hablamos, los pilares que son fundamentalmente la dieta y el ejercicio, y que a veces el paciente cree que una buena medicación lo suplanta, cuando no es así. Entonces, vamos a lo más fácil, tomamos la pastilla y seguimos con nuestros hábitos. Y no hacemos un cambio de hábito que es muy importante, que tiene que ver con el control del peso, con la actividad física diaria y con una alimentación saludable. Muchas veces nosotros en cardiología a los pacientes les recomendamos la actividad física y le damos como mensaje que esa actividad física que él hace regularmente 3 veces por semana es un comprimido más que está tomando para el mejor control de su hipertensión arterial. En el caso tuyo... Es un comprimido menos. Es un comprimido menos para consumir por su diabetes. Exactamente. Así que eso es darle la trascendencia que tiene la actividad física. No es que uno la recomienda porque debe recomendarla, sino porque realmente le cambia la historia a la enfermedad. Entonces, sí, podemos decir que tenemos 5 grandes. A ver, la dieta, el ejercicio, la salud mental, lo que hacemos ahora, que es la educación diabetológica, ¿sí? Y la medicación. Pues hablamos de fármacos, de insulina, pero bueno, es la medicación. Perfecto. Entonces, después tenemos como 4 o 5 más pequeños. En segundo lugar, que tiene que ser el especialista en control del podólogo, que para mirar bien los pies. Bien. Que muchos pacientes, aunque uno les explique, no se controlan bien los pies y se cortan las uñas cortitas. Y bueno, vamos a hablar de eso cuando hablemos de pie y de control. El segundo aspecto importantísimo es para nosotros el control oftalmológico, que tiene que ver fundamentalmente el anual o el bianual, depende la evolución de que tenga el paciente. Ese endotelio a nosotros nos permite, si está bien controlado o no, el paciente diabético. El control cardiológico, porque el paciente diabético tipo 2 potencialmente es un cardíaco en toda su evolución. Ya es así que cuando debuta con la diabetes hablamos de duplicación del riesgo cardiovascular. Así que para nosotros para que ustedes tengan una dimensión importante del tema, los pacientes diabéticos en general, el 70% de la mortalidad del paciente diabético es por problemas cardiovasculares. Sí, y está apareciendo mucho en diabetes tipo 1 ahora también, con los chicos. Y después tenemos el nefrólogo, cuando tenemos pacientes que ya empiezan con su patología renal, con la macroproteinuria y los trastornos que llevan a la insuficiencia renal crónica, que muchas veces tenemos un periodo de ventana grande, y entonces nos ayudamos mucho para promover medidas dietéticas y de control, sobre todo en los pacientes que empiezan a tener un clínex de creatinina menor a 70 o menor a 80, y que a veces el nefrólogo nos dice, no, pero ¿para qué lo mandás? Y bueno, ahí empezamos a hacer la interdisciplina nosotros. Vos conocés perfectamente cuál es el final de esa película. Exactamente. Entonces yo me tengo que anticipar a ese final. Exactamente. Entonces al anticiparnos vamos requiriendo cada vez. Y el otro grupo que siempre nos olvidamos es el odontológico. La patología odontológica es muy importante con las periodontitis, las caries, los flemones, es decir, desde el vamos el paciente tiene que tener su odontólogo de seguimiento, y así como ustedes hablan de protección antibiótica en cardíacos valvulares, sobre todo nosotros hablamos cada vez que el paciente va al odontólogo, tenemos que hacer protección con antibióticos y prevención. Perfecto. Entonces, tenemos 10 interdisciplinas, una que son más los pilares del tratamiento y las otras en las que el especialista va derivando al paciente, lo cual a veces hace dificultosa la cosa. ¿Por qué? Porque el paciente, pero tantos especialistas, doctora, que son... Obviamente que el diabetólogo o el médico clínico que hace diabetes multidisciplinaria. va tratando de modular esa interconsulta para no cansar y agotar al paciente. Claro. Pues si no, el paciente, ¿qué hace? Va a un médico clínico recetólogo y se terminó. Entonces ahí perdemos otra vez a un paciente y la posibilidad
de estimularlo a que haga un buen control metabólico. Bueno, y después vemos las complicaciones de ese paciente. Y después, cuando vuelve, realmente ya lo vemos complicado. Con esta apertura tan amplia que has hecho, Margarita, se nos fue el primer bloque. Así estamos mal. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto y vamos a empezar a hablar de lo que queríamos charlar de hoy. Así que breve corte y continuamos con la doctora Margarita Honfi. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Primer bloque dimos toda una línea general de los distintos especialistas por los cuales va a pasar un paciente diabético. Hoy vamos a hablar de los controles. Exacto, vamos a hablar del famoso monitoreo glucémico. Doctora, ¿para qué si yo me hago una glucemia? Que me pincho el dedo para acá, allá, cuándo, cómo, por qué sirve, para qué sirve eso. Es muy simple, realmente tenemos muy buenos equipos. En nuestra época hacíamos mucho glucosuria y teníamos muy poco control ambulatorio del monitoreo. El paciente hacía solo la glucemia. Ahora, por suerte, tenemos muchos equipos de muchos laboratorios diferentes y realmente el monitoreo se puede hacer o se debe hacer en ayunas, que es el monitoreo que nos habla de cómo estamos con la insulinización hepática y la producción hepática de la glucosa. Entonces es muy importante tomar un basal en ayunas. En ayunas. Después podemos tener diferentes momentos en un diabético tipo 2, sobre todo, como yo digo, en un paisaje más estrellado, predesayuno, prealmuerzo, premerienda, precena, sin necesidad de hacer los 5 todos en un día, pero en diferentes momentos del día, y uno dentro de la semana tiene un panorama, más o menos teniendo una vida más disciplinada de cómo es su control. Una vez que tenemos controlados los precomidas, vamos a ir viendo los postprandiales. Entonces son las glucemias que nos tomamos después de haber comido.
Y esto se realiza eso. Algunos hablan de que el mayor es 1 hora, 1 hora y media, no se sabe muy bien, pero la regla general para nosotros es 2 horas después de haber iniciado la comida. Entonces, el paciente almorzó a las 12, a las 2 de la tarde hace el postcomida. 3 horas pasadas después de comer ya estamos hablando de precomidas, ¿sí? Entonces la ventana es esta, 2 horas postcomida. Entonces glucemia postprandial, 2 horas del inicio de la comida. De haber iniciado la comida. Otro de los controles que tenemos que tener presente es con la actividad física, preactividad física y posactividad física o antes de ir a dormir. Eso lo hemos hecho en alguna correcaminata, doctora. Exactamente. Con resultados muy lindos, muy favorables. Primero por el riesgo de hipoglucemia en muchos diabéticos tipo 1 y en diabético tipo 2 para mostrarles que con la actividad física la glucosa baja y que es beneficiosa no solamente para su estado de bienestar, sino para consumir glucosa y bajar la glucemia. No eran grandes caminatas y nosotros le hacíamos una glucemia previa a caminar y una glucemia después, inmediatamente después de haber caminado aproximadamente entre 20 y 25 cuadras, que no es una cosa de 30 locos, minutos, 30 minutitos manuales, y el paciente vea la diferencia de glucemia, la previa a caminar y la posterior, lo que había bajado la glucemia, con lo cual ahí empieza a tomar conciencia del beneficio de la actividad física. Esa es la idea. Esa es la idea. Y otra situación muy importante, por supuesto, es todos los periodos de enfermedad. Que el paciente tiene que saber que si tiene dolor al orinar, disuria, si se levanta a la noche mucho a hacer pis, si está cursando un cuadro gripal severo, tiene que controlar su glucemia, porque la glucemia eleva por hormonas contrarreguladoras del estrés, de esa situación de estrés por la enfermedad que vive, que podemos tener cualquiera, pero asociado a la diabetes, o la obligación de tomar una corticoterapia que muchas veces está contraindicada. Yo digo, no está contraindicada. Si el paciente tiene una indicación precisa de corticoterapia, el diabetólogo debe ir atrás con la medicación. Ajustarle la medicación. O ajustar el requerimiento de insulina. Algo parecido nos pasa a nosotros con el tema de los hipertensos, que lamentablemente hay muchos colegas que tampoco les preguntan, ¿no? Entonces, lo inyectan y después tenemos los problemas consiguientes. Exactamente. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿hay contraindicación? Sí, pero si usted lo requiere, nosotros vamos atrás con la medicación. Se acomoda la medicación y se puede dar. Más monitoreo, más medicación o más insulina y vamos viendo, para no descompensarse. Y siempre es importante saber que en un paciente que está descompensado crónicamente, una enfermedad leve, como puede ser un cuadro gripal, puede descompensar al niño, llevarlo a una cetoacidosis y a un adulto a una hiperglucemia o un cuadro hiperosmolar. ¿Por qué? Si yo tengo 8 o 9 de hemoglobina y me descompenso, difícilmente mi cuerpo pueda reaccionar en ese momento con alguna pastilla extra. Quizá el diabético tipo 2 sea el momento en que ingresa a la guardia o ingresa a la internación y necesita insulinoterapia por una infección urinaria, por ejemplo, o por una bronquitis. ¿Sí? Pero si estaba con 7 o 6 y pico de hemoglobina, por ahí en su casa está tranquilo, porque está bien controlado. De eso se trata el curso que está haciendo la doctora, de educarlos. Es decir, el proceso infeccioso me puede descompensar y de manera mal su glucemia. Sobre todo, sí, exacto, y sobre todo si está mal controlado. Si ya viene con un control malo, ese entonces, paciente... el diabético no puede esperar. Yo no puedo esperar a un flemón si me duele la muela. Tengo que ir al dentista. Obviamente. No puedo esperar 48 horas a ver si me baja la fiebre si yo soy diabético. Debo consultar para mejorar mi calidad de control metabólico, para hacer un buen diagnóstico y evitar problemas mayores. Exactamente. Bueno, y hablando del control y de los controles de glucemia, hoy en día estamos hablando de que los controles deben ser óptimos. Quiere decir que hay una franja de control que yo debo mantener. Y que esa franja de seguridad está alrededor de los 80, cuanto mínimo los 70, pero entre 80 y 90 pre y alrededor de los 140 post comida. Fíjense que estamos hablando igual que cuando hablábamos de IGT, de la sobrecarga y de la prediabetes. Sí. Entonces, es muy importante en estos pacientes decir que no siempre podemos lograr esto, pero que nuestra... El objetivo tiene que ser llegar a eso. El objetivo tiene que ser lo posible. No puedo y directamente abandonar, ¿está bien?
Y un control medio, uno podría decir que una glucemia de 120 o 130 en ayunas con un postprandial cercano al 160 es un control aceptable. Y uno malo sería por encima de 150 en ayunas y un postprandial cercano al 180-200. Entonces, uno trataría siempre de estar en el aceptable mirando el óptimo. ¿Sí? Entonces para eso sirve el monitoreo, no solo para decir, es un valor y estoy enojado porque me dio alto. Y el otro control... Entonces tengo que pensar por qué. Claro. ¿Sí? Y charlar con mi diabetólogo, con mi clínico, por qué estoy así, porque tengo una infección, porque no me alcanza la medicación, porque como de más, porque estoy muy sedentario. En este caso, por ahí puntualmente, si tiene alguna infección, nos puede ser de mucha utilidad la hemoglobina glicosilada, ¿no? Exacto, la hemoglobina y glucosilada. Y ese control glicosilado, ¿cuál sería el objetivo? Mucha validez para nosotros y el objetivo fundamental es tenerlo alrededor de 7 para los que son los americanos y nosotros según la SAD y la LAD, y para los europeos y la escuela de endocrinólogos son un poco más estrictos, 6,5. Es un poquito bravo, muy llegar. exigente. Digamos que estamos muy cerca de los riesgos de hipo. Entonces, uno habla siempre de cuál va a ser el control, dependiendo también, porque acá es importante que el médico no sea rígido, de frente a qué paciente estoy. Yo no puedo pedir lo mismo a un sujeto de 20 años que a un sujeto de 40 o a un sujeto de 70. ¿Está bien? Porque cada uno, de acuerdo a la edad, va a tener su comorbilidad y va a tener su fragilidad en su estado de salud. Entonces, en el adulto mayor vamos a tratar de evitar de que no tenga más de 280 para que no tengamos glucosuria y vamos a evitar la hipoglucemia que puede desencadenar una ACV. Pero en un sujeto sano vamos a exigir, y joven, digamos, sin complicaciones, el mejor control, el óptimo, para evitar justamente la complicación o posponerla, que es el objetivo más deseable en el tratamiento. Siempre que hablamos de glucemia, siempre estamos hablando de la asociación entre lo que como, lo que estoy comiendo, lo que me estoy aplicando de insulina o lo que estoy tomando, la actividad física que estoy haciendo y el nivel de estrés que tiene mi vida habitual. Por eso hablamos tanto de salud mental. Porque son cosas que el paciente, no, ¿cómo me va a mandar al psicólogo? ¿Cómo me va a mandar al psiquiatra? Hay cosas que no las puede manejar. No las pueden aceptar. No las pueden manejar, claro, entonces, no las pueden aceptar y necesita una terapia para que ese paciente esté mejor. Por eso hablo de tanto de la multidisciplina, de que saquemos los tabúes, no tengamos miedo. El paciente debe estar acompañado por un equipo. Es una enfermedad sistémica, si uno lo quiere decir de alguna manera. Toma todos los órganos. Es una enfermedad vascular y entonces no podemos hablar solamente de un único objetivo que es ir al médico y que me dé la metformina. Y con eso yo cumplí con mi tratamiento. No es así. No. Entonces, cuando hablamos mucho de glucemia, hablamos de glucemias en pacientes, de glucemias estables o glucemias inestables. Cuando hablamos de glucemias estables es que estamos más o menos dentro del rango del objetivo glucémico, es decir, entre 100 y no más de 140, 160. Y cuando hablamos de glucemias que están por encima de 200, 300 y que de repente bajan a 70 o hacen hipoglucemias menos de 50 y sintomáticas, estamos hablando de lo que nosotros hablamos de alta inestabilidad y variabilidad glucémica. Esa variabilidad glucémica hoy en día se sabe que es mucho más riesgosa desde el punto de vista cardiovascular que tener una franja estable en 150. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que el paciente sepa que por ahí puede tener una hemoglobina glucosilada de 7, pero a costa de una alta variabilidad. Esa alta variabilidad, en relación a otro sujeto que es estable y tiene la misma hemoglobina glucosilada, está en desventaja. Entonces, no solo, por eso pido a veces los postprandiales, no solo nos hablamos, no, pero yo en ayunas estoy bien, precomida estoy bien. ¿Y poscomida qué pasó? Y a veces poscomida o precomida está todo bien y la hemoglobina está alta. Entonces vamos a los post. Y vemos fluctuaciones terribles. Entonces es muy importante ahí hablar de la carga glucémica, del índice glucémico. Pero sepan que, por más que yo tenga una buena hemoglobina, si mi glucemia varía permanentemente, estoy en riesgo de hipoglucemia grave, en riesgo o mayor riesgo cardiovascular y de muerte vascular, es decir, severa. Y todo eso
con esta alta variabilidad glucémica implica lo que vos hablabas, daño endotelial, estrés oxidativo, y eso deviene en un aumento también de todas las complicaciones microvasculares, como ser todo esto que tiene que ver con una vía especial, que es la vía de los polioles, digo yo, pero es la vía que tiene que ver con la neuropatía, que es una de las complicaciones más silenciosas de alguna manera. Hasta acá llegamos. Está muy interesante, nos podemos quedar hablando con la doctora 6 horas, pero tenemos un programa de media hora, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa agradeciéndole a la doctora Margarita la tercera participación en esta serie de educación diabetológica. Bueno, llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido de utilidad para todos aquellos que son diabéticos o todos aquellos que tienen un familiar diabético a quien cuidar. Como siempre, las preguntas se contestan a través de las redes sociales y sin más que decirles, más que agradecerles la fidelidad, el seguir ahí a ustedes y a nuestros sponsors, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.